Esto es De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Con micro nuevo, todo muy perfecto. Hola, mi Cam. ¡Wow! El micro que te sigue tapando la mitad de la cara, muy bien. Pero pues, ¿hoy qué hago? Pues ni modo que lo bajo. A ver, No, vas tú muy bien. ahí está. Si te quieren ver completa, mira, que te sigan en Instagram. No, no. ¿O no? No me vean. Pero bueno, escucharon ahí una risa invitada. Tenemos un gran invitado el día de hoy. Y con él vamos a hablar temas muy interesantes, pero bueno, pues lo presento primero. Está aquí con nosotros Alfonso Miranda, que es director del Museo Sumaya, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. ¿Y cómo estás, Alfonso? Qué gusto, por fin se me hace estar con ustedes en un espacio que sigo puntualmente desde hace mucho tiempo. Eso Oye, y fíjate que aparte, ajá. es que les quería contar. Hace yo creo que como un mes, ¿no, Alfonso? Que nos invitaron a dar una charla, una noche de museos en el Museo Caluz. Y entonces, pues estuvimos platicando, la verdad la charla estuvo muy interesante, hablamos un montón de cosas como de actualidad de los museos. Y, y entonces me Eso suena a dijo, chismecito rico, ¿eh? bueno, ¿No? no, muy normal, muy gusto, la verdad estuvo muy linda la charla. Hablamos de educación en museos. Y ya en la platiquita, después de que terminamos la charla, Alfonso me dijo, no, yo sí los escucho, no sé qué. O sea, yo me acerqué para decirle, oye, ¿y si te invitamos al podcast? Y me dijo, yo sí los escucho. Y yo, Oye, qué cool. como me pasa cuando la gente, no que me pase todo el tiempo, pero cuando alguien me dice, escucho su podcast y me gusta, no sé cómo contestar. Me apena, me siento un poco como, ay, Y Oye, sí, pero qué gusto. Y aparte, Alfonso viene como si fuera fin de temporada. Viene muy elegante. es que nos arreglamos nosotros solo para el fin de temporada. Sí, creo que solo usamos, yo solo me pongo corbata en el fin de temporada, pero Es mi partida disfraz elegancia diario, también. perdón, lo siento. No, aparte me encanta que lo que para unos es como la máxima elegancia, para ti es como, bueno, es mi ropa de diario, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad. ¿Y qué te pones cuando tienes que ir extra elegante a algún lugar, Alfonso? Pues un smoking o Bo- frac, ¿no? Dependiendo de la situación que amerite. Pues O sí, nada. pues sí. Si es extra elegante. ah, ah. Ese es otro tipo de elegancia. Yo no tengo tan buen cuerpo, entonces ni modo. Pero Pero, bueno, pero sí da para mucha elegancia también. Y me imaginé que hasta tener como bastón y el sombrero de copa, ya sabes, con un buen Así, bastón con ya. empuñadura de plata o Bueno, algo nada así. más que sepan todos los que nos estén escuchando que ya me dijeron que no tengo buen audio, ya me dijeron gordo y ya me dijeron ahora viejo. Que les pasó. Nada más yo aquí, no, Chema, radio Yo acá, jamás, mi vendido, Cam. ¿eh? O sea, jamás dije no me has viejo. vendido nada. Mira, yo nunca dije viejo, yo más bien estaba pensando Ahora en, no está de en, moda en, la en gordofobia, ¿eh? Ya la hemos visto. Ya se canceló. Híjole, mi Cam cancelado para Mira, siempre. yo decía que el audio de Alfonso pasó la prueba de salud con advertencias. Es lo único que dije. Y después nada más estaba comparando la elegancia con el señor de Monopoly o el cacahuate este que tiene también Los Monopoly y planters, bastón. exacto. Yo los sigo comiendo. Pero bueno, Pero bueno, pero ya estamos aquí. Mi Cam, ¿tú cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana que no nos vimos? bien, ha sido una semana bastante movida, Sí. muchas cosas que hacer, pero también muy contento de darnos un ratito para hablar de museos. Sí, y fíjate que aquí, el día de hoy escogimos hablar con Alfonso de solo una de las cosas que hace, porque
si habláramos de todo lo que hacen en el Sumaya, pues yo creo que no nos daría la hora del programa. Entonces vamos a hablar de otro que yo sé que es otro de sus grandes intereses de la vida, que es de la labor de los anticuarios, las antigüedades y todo esto, ¿no? Porque a Alfonso, entre sus muchas tareas, es también el curador de, bueno, aquí ya hablamos la semana pasada de ferias de arte y de Sonamaco y todo esto. Entonces, Alfonso es el curador de la sección de Sonamaco que está dedicada a las antigüedades, que se llama Salón del Anticuario. Por fin logramos cambiarle el nombre, así es que antes era Salón, ahora es Salón del Anticuario, que nos parece que le da mucha mayor coordenada al visitante de Sonamaco, un proyecto integral extraordinario para América Latina, y yo feliz de conversar de los objetos que al parecer me dicen que son contemporáneos a mí, ya me dijeron de nuevo viejo, ¿no? Bueno, o antiguo, suena mejor. Oye, pero Valiosos. Pero bueno, creo que justo eso nos da una muy buena pauta para hacer así el movimiento directo al tema. ¿En qué momento algo puede ser considerado antigüedad? O sea, Eso, justo. a partir de que es como de 5, 4, 3, ya no eres viejo, ya eres antiguo. ¿Cuál es el criterio para decir una cosa vieja o una una antigüedad? división, una línea muy frágil, muy compleja, sobre todo cuando tenemos siglos tan amplios, sobre todo pensando en Occidente y en la estructura del mundo occidental. Antes antiguo, pues se refería solamente a las civilizaciones antiguas, estas culturas de un pasado muy remoto, anteriores pues a Grecia, y que habían formado pues una urdimbre y una trama que mostraban identidades que tenían que ver pues de pulsiones realmente muy atractivas a lo largo de la construcción de siglos. Pero esto ha ido cambiando y el siglo XX puso en jaque esta cuestión de en realidad que era antiguo, porque para las vanguardias, cuando entendemos que había antiguos maestros europeos y pues marcaron también un hito a decir, ok, se rompieron con las estructuras pues de la academia o de las academias del arte, y entonces estos movimientos previos que estaban en diferentes regiones pues empezaron a denominar antiguos. Después vendrán pues todo un siglo XX muy convulso y por supuesto un siglo XXI que no ha dejado de ser convulso, y siempre digo que un objeto que ya entre al museo y que reconozcamos, que puede ser una moneda, el papel moneda, una medalla o algún sujeto que conozcamos mucho más próximo, de pronto decimos, ya están en un museo, como un meme. Que entonces de pronto es, caray, ya si un meme forma parte de la colección de un museo, ya soy antiguo, y yo diría sí. En realidad es una cuestión ahora, que tiene ahora Alfonso es el que nos dijo viejos a nosotros. Sí, exacto. sí. Perdón. Ya. Contemporáneos. Es la réplica que le llaman. Pero a ver, ¿qué pasa si, y no es por ponernos tan semánticos, pero si yo te digo, no, soy un clásico? Los clásicos siempre tienen ¿Cuál sería esa división incluso? El tema de clásico me parece que es lo mismo que confundir o devolver esta frontera entre el arte y la artesanía, que me parece Creo que que es estamos un perdiendo ahí un concepto poquito. anacrónico. Perdón, creo que estamos perdiendo a Alfonso. Hola, ¿me oyen? Hola. A ver, hola. Ay, Sí, a ver, me perdimos por un momento, sí. Pero ya regresé. pero sí, perfecto. ¿Podemos retomar desde lo clásico? Sí, les decía yo que lo clásico me parece que es la misma línea muy compleja entre el arte y la artesanía, que hoy me parecerían conceptos que no pueden sostenerse, porque en realidad son artistas nada más que rebasan los estamentos de la academia.
Entonces, yo no hablo desde ninguna perspectiva de artesanía. Me parece que es anacrónico y que es muy doliente el concepto en aras pues de una concepción museal, academicista, anquilosada y heteropatriarcal, si queremos llevarlo. Entonces, me parece que lo clásico, pues es los Beatles y lo clásico también es Juanga. Y cuando vemos a estos hitos que nos hacen ver nuestros clásicos, cada generación los empieza a construir y a deconstruir. Lo clásico para una entidad o para una latitud no es lo mismo que para nosotros. Lo que tendríamos que llamarlo, pues es justo bajo las líneas del siglo XXI, donde las fronteras son mucho más flexibles y que tenemos que apostar por abrogar muchos de los estamentos que hemos construido a lo largo de siglos, a veces pues de muchas estructuras que no han sido positivas, sobre todo para hablar de nuestras otredades. Oye, Alfonso, yo tengo una duda porque me da la impresión de que hay... Bueno, yo creo que esto alguna vez lo platicamos seguramente como en la prepa o así. Hay siglos largos y hay siglos cortos. O Correcto. sea, hay cosas en la historia que suceden por un periodo de tiempo más amplio que 100 años y por lo tanto se entiende que como que traspasan esa frontera que en realidad es imaginaria o es solo nuestra, ¿no? De el siglo tal, ¿no? Eso Entonces, me parece ahora, fundamental, ¿no? ahora siento que pasa nuestra percepción de lo que se va volviendo viejo o antiguo es mucho más veloz, igual que el desarrollo de la tecnología, igual que como vamos avanzando como con muchísima velocidad, cosas se vuelven viejas muy pronto. O sea, antes tomaba mucho tiempo, tomaban décadas para que algo pensáramos que se hizo viejo, ¿no? Ahora cosas de hace 5 años ya son muy viejas, ya nos dice, uy, esto es muy 2019, ¿no? O sea, esto es muy Digo, prepandemia casi también, o por, sea, por llevarlo un punto a la vida pop, si quieres, pero a mí me ha pasado que tengo estudiantes que ven a Blink 182 como yo veo a los Ramones. A mí darme cuenta de que ahorita mis alumnos en la universidad trayendo sus playeras de Blink es como en mi universidad llevábamos playeras de los Ramones. A mí me rompió la cabeza el identificar eso y que ahora, Blink va a venir a México, fue como wow. Y pensé, bueno, sí, si yo tuviera oportunidad de ver a los Ramones, me explotaría la cabeza, porque es un clásico. No, me parece que pero esto responde muy claramente a que efectivamente los siglos como los consignamos, hay una parte que tiene que ver con física y que tiene que ver pues con la rotación y traslación de la Tierra, que bueno, marca una cuestión, pero hoy es muy claro hablar de el multiuniverso y todo en todas partes, como un gran filme, y que de pronto cómo se interactúan momentos y visiones y pulsiones. Pero más allá de esto, me parece que es muy claro entender cuándo empieza el siglo XXI. Y quizá tendríamos que decir que después de la caída del muro de Berlín y con el glasnost, la perestroika, algo cambió en el mundo. Hoy hay ujú, una nueva era que así como fueron las grandes revoluciones del mundo, la revolución industrial, la segunda revolución industrial, ahora vivimos una revolución tecnológica, la era de la información. Y entonces no es que ujú, estén pasando muchas cosas, sino que ha cambiado nuestras variables, cambió el ujú. juego, cambió nuestro tablero y cambiaron nuestras fichas. Y entonces estamos reordenando el mundo. Bajo estas Sí, cuestiones es que lo que pareciera del pasado, como el dial, ¿no? De marcar en un teléfono y que caiga el 20, pues hoy es muy difícil de explicarle a un centennial qué es caer el 20, qué es percatarnos de algo.
Entonces, un teléfono hoy, de esos que vivimos, o esos tabiques pesados, que era el primer teléfono móvil que conocimos, pues hoy es una antigüedad. Entonces, no es por la longevidad del objeto, sino muchas veces por su uso o por nuestra aproximación a sus formas de convivencia con esos objetos. Y de Pero por ahí ya ejemplo, podamos catalogarlos como antigüedades. Alfonso, a lo mejor el criterio para que podamos entender es, ¿tú cómo seleccionas qué cosas, por ejemplo, bueno, no tú, porque tú más bien trabajas con las galerías, con los anticuarios, ¿no? Pero yo no vi ninguno de estos objetos en Sonamaco, por ejemplo. O Sí, sea, teléfonos antiguos sí tuvimos. O teléfonos antiguos sí, pero digamos, ajá. no alguna cosa que nosotros sí hayamos usado, digamos, una videocasetera, un, un teléfono de estos como los de Telmex, que de hecho por abajo dicen Telmex, ¿no? Que Sí, sí, esos, sí. No, de esos los objetos no. tenemos. A ver, los criterios tienen que, de acuerdo con las reglas del juego de cada situación. En el caso de Sonamaco, se eligen objetos anteriores a 1960. Es Ok. desde ahí, digamos, la cuestión. Y muchas veces, Por qué pues es esto 1960? por fijar una fecha para que lo moderno, el espacio de la contemporaneidad, sobre todo en el arte, entren en Maco moderno. ¿No? Era Claro. la cuestión de definición, de definir. Y Maco moderno, pues termina en el siglo XX, para el término del siglo XX, para que entre el mundo de lo contemporáneo, que es la hipercontemporaneidad, lo que está sucediendo hoy en el mundo del arte. Entonces, me gusta llegar a esta premisa de lo bello útil. Y esta belleza de los objetos también marca un tamiz. ¿Qué implica subjetividad? Sí, por supuesto. O sea, sí Ujú. hay una cuestión de cuáles estos objetos te remiten un pasado, no nada más por su belleza útil, sino por su belleza per se. Y esta realidad es la que pues, los convierte en objetos a veces de diseño, a veces de arte, a veces de historia y a veces donde convergen estos tres ejes para que empiezan a ser valorados, ya sea por instituciones museales o por coleccionistas. Ok, muy Que, bien. y perdón, justo esto último que comentas de lo bello útil y que puede ser diseño, o sea, básicamente ahorita podemos hablar de que el arte pop es antigüedad, Sí, muchas veces el arte en pop ese sentido, entra en la categoría, entraría en Mako, pues entraría un Warhol en o ese un contexto. Liechtenstein, Sí. entran en lo moderno, porque pues todavía, digamos, también hay un estamento per se de lo que implicaría la revolución que tuvieron en vanguardias de artísticas, ya no las europeas, sino las norteamericanas, después del expresionismo abstracto, que revolucionó desde Nueva York como capital cultural del mundo occidental y que se vuelven referentes incluso para un grafitero o para múltiples representaciones del op art o después de líneas que tienen que ver hasta con manga. ¿No? Pero quizá los primeros manga, pues hoy también ya los vemos con este furor de capturarlos, o estos cómics o historietas cómicas que yo leía de niño y que pues hoy forman parte del Tate Modern o del MoMA, que realmente se vuelven objetos pues también de culto. ¿No? O en el Museo del Juguete, pues ver estos luchadores en plástico que tienen esta rebaba y que seguramente eran muy tóxicos, pero que los chupábamos y que jugábamos con ellos con las canicas y que pues se vuelven objetos que abren las perspectivas de universos simbólicos y que estamos ávidos de entendernos a través de estos objetos que hablan de nuestras memorias y que hablan Sí. también de nuestras identidades. Eso fíjate que es algo que yo quería sobre lo que había pensado, porque en algún momento hace ya años, cuando escribí en Chilango, tuve chance de entrevistar a Rodrigo Rivero Lake, que seguramente lo conoces muy bien. Es un Y gran amigo. entonces
Sí, tuvimos chance de platicar un buen rato y a mí la verdad es que me sorprendió como la capacidad de conocer la historia, o sea, un momento de la historia, encapsulado en una cosa, en un objeto, en un mueble, en un papel, o sea, me parecía muy bonito, muy poético. Además es que él sabe muchísimo, así de que sí, y esta es madera, no sé qué, de tal época, de tal zona, este trabajo de banistería lo hacían en no sé dónde, llegó aquí a México, pues no sé en qué época, o sea, sabía como todas estas cosas acerca de un objeto dado y, y me parecía precioso entender nuestra historia, nuestras experiencias, a lo mejor no necesariamente ligadas en específico a ese objeto, pero un poco sí. O sea, de allí también es que todos venimos, o sea, nosotros venimos de las historias de los objetos. Eso por un lado, me parecía muy bonito pensar al respecto, pero también me hacía preguntarme como, pues es que siempre ha habido algo más antiguo, o sea, la gente de la antigüedad también tenía cosas más antiguas y ellos a su vez más antiguas, ¿no? Entonces, ¿cuál tú dirías que es el valor del objeto antiguo? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué los guardamos? ¿Por qué los mantenemos? Son detonantes simbólicos y esos detonantes simbólicos tienen que ver con redes colectivas, porque a lo mejor en principio se basa del afecto que le tenemos a lo mejor a quien se fue, a quien nos dejó, a nuestros propios muertos familiares o nuestros propios muertos simbólicos históricos. Entonces, la firma de un revolucionario como Zapata lo apreciamos por el valor que tiene y a lo mejor es una carta que en sí misma no nos va a proyectar históricamente esta alta historia, la oficial, la bélica, la que construyó el Estado-Nación moderno mexicano como antecedente histórico, pero nos empieza a referir a si es una carta de amor. ¿Cómo? ¿Se enamoraba el compadre? ¿En serio? O sea, y tenía tantas mujeres, ¿y por qué? ¿Y de qué manera? Entonces empezamos a construir estas otras historias que tienen que ver mucho más con una base simbólica que hoy nos resulta muy próxima, porque la historia no se basa solamente en hechos y en presidentes y ni ideologías. Hoy lo vemos, a lo mejor lo menos interesante de México es por qué se gobierna como se gobierna. Es mucho más atractivo entender las identidades de nuestros pueblos originarios y de las clases medias y desde las clases del poder y cómo se van entramando este sistema de fuerzas económicas, culturales, gastronómicas, identitarias, de vestido, de moda, no sé, hay tantos referentes que hoy nos parecen excepcionalmente atractivos. Y de ahí que ese objeto que pareciera inadvertido para esa alta historia, de pronto se vuelve sustancial para entender, por ejemplo, una historia que siempre fue no solamente menospreciada, sino completamente ignorada, como las historias de las mujeres y para los movimientos feministas, para nuestros movimientos feministas, resultan detonantes absolutos. Entonces, cada época, por eso les decía, marca sus clásicos. Y hoy, pues hablar de construcciones, por ejemplo, también de los movimientos LGBTIQA+, se vuelven absolutamente nodales entender historietas que erotizaban el cuerpo masculino o femenino, donde, pues, en otros momentos, a lo mejor fotografías de militares podrían haber sido, si no tengo el nombre de quiénes son, irrelevantes, pero hoy se vuelven en una estetización del objeto por sí mismo. O la propia plana no sé, del periódico que ya no existe, pero el Alarma, para ver nuestras violencias y entender cómo rastreamos nuestras violencias para migraciones o para mujeres trans o para hombres trans en el siglo XXI.
se vuelven detonantes para arrastrar el hilo o los hilos y entender de nuevo nuestros pasados, nuestros presentes y apostar por construir nuestros futuros. Entonces, Ahí me nada surge... más como perdón. para recapitular un poco. Ujú. Las antigüedades son valiosas porque desde ahí podemos tender los hilos con los que contamos nuestras historias, no las historias Porque no oficiales. significan, no es porque les signifique. Muchos de estos objetos todavía no entran a museos, o a lo mejor sí, dependiendo de la institución y sus premisas, pero no significan colectivamente hablando. Ok. A ver, ahora Y sí, a mí me Mika. surge, sí, justo hablando de estas líneas que pueden ser ficticias, que no son definitorias como lo clásico, lo antiguo, pero ¿cuál dirías que es la diferencia o la línea, de acuerdo a lo que acabas de comentar, entre un anticuario y, por ejemplo, un arqueólogo? Ujú. Bueno, en principio el arqueólogo también ha cambiado su posición. Antes pensábamos que arqueología solamente era estamento que Solo huesos y, ajá, no, y que y buscaba vasijas. civilizaciones antiguas. Entonces, claro, el arqueólogo pues refería, en el caso de México, a nuestras culturas madre mesoamericanas o de la actual Aridoamérica, y bajo estas líneas empezaba a concebir y a reconstruir esos pasados. Pero de pronto, pues la arqueología se vio necesitada del entendimiento de la vida virreinal, que la vida virreinal no es un momento, son 3 siglos. Entonces, Ujú. pues, a ver, en esas capas, pues se vuelven. Y además, después el arqueólogo, pues hay arqueólogos especializados en el siglo XIX mexicano, porque pues también son capas que van construyendo las propias ciudades de nuestro actual país. Pero de pronto decimos, bueno, hay arqueología que tiene que ver especializado en dientes, en huesos, en vidrio, en cerámica, en textiles, en maderas. Entonces empieza a abrir esa cuestión. Entonces el arqueólogo, como lo habíamos concebido, también bajo la mirada de el ordenamiento del mundo anterior, hoy ha cambiado. Entonces, hoy hay arqueólogos que empiezan ya a estudiar desde la arqueología digital cómo son esas primeras máquinas que empezaron binariamente a construir tarjetas perforadas. Y hoy hay arqueología industrial que nos permite entender pues cómo se hizo un armado en serie de un automóvil o de una impresión de un cromo calendario para comercializar en no sé, en la recaudería, que ya hasta la palabra parecería de una arqueología semántica, porque ya no lo utilicemos y decimos la tiendita. Pero la tiendita hoy, pues a lo mejor vende frutas y verduras, que era lo que la recaudería lo hacíamos. Y entonces hay una arqueología lingüística para defender, como ha pasado en las redes últimamente. Estanquillo, miscelánea. Sí, pero hoy defender el acento en solo o en guión, que ya no se acentúan, o la B de obscuro, que yo sigo extrañando, pero pues hoy sigo escribiendo ya oscuro. Entonces hay una No, pero arqueología del ya lenguaje. volvió el acento en solo. No, no volvió, te dejo, solamente si hay ambigüedad, ¿no? Si yo digo, Gabriela solo estudia en la sola, no, no puedo decirlo en femenino, lo tendría que decir tristemente en masculino, decir, Alfonso solo estudia en la biblioteca, estudia solo o estudia únicamente en la biblioteca. Si hay esa ambigüedad, lo acentúo, si no, tengo que dejarlo sin acento. Ay, yo sí quiero Tristemente, ponerle santo a solo. solo cuando hay Entonces, ambigüedad. y en esto entonces podríamos decir que los arqueólogos se especializan y terminan siendo anticuarios, No, el anticuario ¿o sería no? cuando empiezo a formar colecciones. Pero para El formar anticuario colecciones, colecciona. formando Ok. colecciones, ya sea para tenerlas o para
crear un corpus y comercializar con ellas. Ahí la cuestión de colección tiene que ser muy estricta, que en realidad, qué tamices de todo lo estos objetos utilitarios del pasado en realidad me dan una identidad y valen la pena, ¿no? ¿Bajo qué criterio vale la pena? Bueno, bajo que el criterio de esa persona en específico o de esa institución en específica o de esa galería en particular que nos lleven a realmente tenerlo. Pero el anticuario por sí mismo no solamente los va a reunir, sino también O los va a sea, intercambiar para que su propio corpus empiece a ser depurado y crea un nicho independiente y un objeto de deseo para los demás. Algo que no me había dado cuenta, diría Monsiváis, que necesitaba, ¿no? Entonces, tarjetas de beisbolistas de la liga no sé qué en los Estados Unidos o en el norte de México, de tal año a tal año. ¡Wow! No sabía que eso es lo que requería. Un poco lo que sucede con nuestro Museo del Objeto, que de Sí. esos artículos, no sé, utensilios de cocina de 1950 a 1970, moldes para hacer gelatinas, y que ya tenían, o no sé, últimamente vi una colección en Estados Unidos interesante de estas, pues no sé ni cómo se llaman literalmente, las bandejas para hacer hielos y que muchas veces tenían forma. Hoy los vemos en silicón y los vemos en forma de corazón, de nuestros personajes de vida cultural popular, y hoy los vemos desde Harry Potter a Mafalda, ¿no? Y de pronto, pues ya hay colecciones de eso. Empiezan a hacer este diferenciador sobre lo que los otros no tienen, pero que me parece interesante, en principio a mí y después a los demás, de ser tenible. o sea, en 60 años es posible que existan anticuarios de NFTs, Es que creo que Probablemente. ya los de empiezan a hacer, pandas. ya los empieza a ver, Y ya ya como empieza a haber anticuario. colecciones de NFTs, ya las hay. Pero como anticuario, porque hay diferencia entre el coleccionista y el anticuario, ¿no? Sí Yo tiene creo que haber una que, línea por ahí de... ¿cuál será la Ujú. diferencia? Porque siento yo que el anticuario está, pero también el coleccionista a veces, ¿no? Pero está en una búsqueda permanente, en una tensión así, Es la emoción del coleccionista, ¿no? El salir de cacería. de la cacería, exacto, o sea, de casi que como este juego, ¿no? De búsqueda del tesoro Pero también todo el del tiempo. propio coleccionista. Yo siempre me Sí, gusta ajá. llamarlo así. Somos buscadoras o buscadores de belleza. Entonces, estamos ante la búsqueda y belleza en el sentido moderno de la palabra, ahí sí, gracias a Rodin, belleza es carácter, verdad y fuerza interior. No tiene que ser de lo bello, tiene que ser de lo que nos parezca, que haya una pulsión. Entonces puede ser lo grotesco, puede ser Ujú. lo pornográfico, lo que no debía de haber visto y que me parece hoy prácticamente como Fisgón, como Voyeur, que me abre a un universo simbólico atractivo. Y sí, estamos, pero todas, todos, todes en busca de esos referentes, a veces visuales, a veces auditivos, y si no, degustativos, ¿no? Buscar los mejores tamales de Ciudad de México, Mm. los mejores uchepos en el occidente de México, los mejores burritos de la frontera. Si salgo y voy a los Estados Unidos, la mejor hamburguesa, y me voy o voy a, no sé, la mejor crepa en París, y me voy buscando, siempre estamos en busca de qué es lo mejor para mí, bajo mis propios referentes, bajo mis propias pasiones y mis propias frustraciones. Pero también hay una cosa que yo creo que objetivamente es que hay cosas, bueno, que tienen un valor, ¿no? O sea, me interesa mucho como saber cómo tú determinas el valor de una mesa antigua, de una silla, o sea, hay un valor objetivo, todo es valor percibido, tiene que ver la historia, tiene que ver con cómo se determina.
Son muchas variables. La primera es la comparación. Yo tengo esta mesa y la comparo con estas mesas. ¿Qué la hace distinta? Y a partir de ahí, pues todo es tasable, todo tiene un valor. Me pueden decir quizá neoliberal, y creo que hoy ya eso es un agravio, por lo menos para la 4T, pareciera que es algo muy negativo. Eh, Adversario, es sinónimo de adversario. Sí, y no lo soy, ¿eh? No, pero pareciera que es, no sé si es adversario, me parece que creo que también hoy se tilda ya de insulto, que eso Sí, es ya es más grave aún. básicamente, sí, ya básicamente es Sí, un escarnio. sí, Ajá. entonces, pero bajo las premisas del mercado, desde la estructura capitalista, que es la que rige hoy a Oriente y Occidente, y bajo la idea también de oferta y demanda, esta mesa, ¿por qué la hace distinto? En el Salón del Anticuario de Sonamaco, en esta emisión 2023, había un extraordinario sillón de 1980 que tenía era un gel con la que Ujú. se hicieron las primeras prótesis para senos que empezaron a ser médicos y después se hicieron estéticos para aumentar el volumen del busto. Y no se usaron para glúteos o nalgas, esos no, fueron ya después de otro método, pero desde los 80 se hicieron esto y el propio mueble era de gel, una locura de mueble. Además, con estas bioformas ochenterísimas de un color granate, y además de acero, pesaba 300 kilos, una locura de mueble, y me parece que era un gran objeto para decir, sí, es de los 80, eran de estas pues licencias que rebasaban los 60, pero era un mueble. Y me Y parece, ya lo dijo Corner Shop, everybody needs a bosom for a pillow. exacto, Este, suena bien interesante. así es. Es lo mismo que había hecho Wow. Dalí con los labios de Ajá, Mae West en este sillón y que a ajá, Sí. partir de Duchamp, de decir para la Gioconda, ¿no? Las siglas de ella, bueno, en francés, claro. pero lo traduzco, ella tiene el culo caliente, ¿no? Es decir, me besó el Ajá. culo, pues es la idea de me senté en los labios de la gran artista y bueno, bajo esta idea, sí, todos esos referentes. Entonces, en un objeto ochentero Wow. que podría parecer pues desapercibido en la sala o en una estancia de una casa que a lo mejor hoy perteneció a un tío o a un primo, pues de ahora digo, estos objetos, siempre digo, no los tiren, vamos a evaluarlos. Muchas veces se da bajo estas dinámicas, quizá de esta presentadora, creo que es de origen oriental, pero no recuerdo el nombre, que organiza todo, que hasta Marie en Kondo. Marie Kondo, Maricondo. exacto. Y de pronto es, no, a ver, vaciemos los espacios, limpiémonos y quedémonos con lo indispensable. Yo digo, ok, Si no te da vaciemos. felicidad, déjalo ahora, ¿no? Yo digo, ¿qué es Suéltalo. felicidad? No sé qué es felicidad, porque también, a ver, acumular por acumular no tiene sentido, pero Ujú. sí tenemos que ser mucho más conscientes de la responsabilidad de tener, porque no es simplemente poseer con esta avaricia, es tengo la capacidad de conservarlos bien, los voy a investigar, voy a tender un lazo simbólico entre este objeto y este otro objeto y esta persona y esta otra persona o no. Y si no podemos tenerlo, entonces no es que deshagámonos de ella como de tirémoslo. Siempre odio la palabra basura, porque basura, ¿qué es? Es un residuo sólido. Y ese residuo sólido hay que comprometernos con él para que no se vuelva un problema para alguien más. Entonces, alguien lo podría valorar porque lo que yo desecho puede ser el objeto más preciado para alguien más. Y no porque carezca de él, sino porque le puede dar nuevas vidas y nuevas vidas útiles. Entonces, de ahí que vale la pena el hecho de cuando vaciemos nuestros armarios o si nuestros padres ya no están o
nuestras parejas ya no existen y nos quedamos con ese, no sé, a lo mejor todavía guardamos un cassette grabado o un CD porque representaba tal, pues a lo mejor para el millennial o al centennial va a decir, ¿y esto qué es? Sí, no, me lo quemó o me lo grabó, verbos que ya no existen y que se vuelven estas playlists que compartimos pues con nuestras parejas hoy y decimos, puedo hacer ejercicio con el mismo audio, oírlo al mismo tiempo, pues era un poco lo que se hacía en el pasado, desde con una carta escrita a mano. Que de algún modo, y al menos hablo por nuestra generación, pues sí tenemos esta idea de anticuarios de nuestras relaciones pasadas, ¿no? O sea, yo por ahí debo tener incluso algún chismógrafo que guardé, ¿saben? O sea, porque en Tienes que algún explicar qué momento... es. Ahora nos oyen que no saben qué es un chismógrafo. Sí, hay gente Porque seguro no tal sabe que es vez- un chismógrafo. En alguna parte de ese chismógrafo estaba la letra de la chica que me gustaba en secundaria, ¿me explico? Y que por ahí debe estar la libreta. Un Pero chismógrafo... explica qué es un chismógrafo. Ok, híjole, acabo de envejecer mucho, muy rápido. Un chismógrafo, antes antes de que existieran los mensajitos, incluso por celular, en esas épocas en las que tú podías estar en el mundo sin un celular en el bolsillo, incluso teniendo 15, 14 años, créanme, así era. En los salones pasabas un chismógrafo y entonces era una libreta cuaderno, ¿no? en la que un cuaderno, sí, una libreta, un cuaderno, apuntabas una pregunta y la numerabas. Y entonces iba rolando el chismógrafo por toda la clase y todos iban respondiendo las preguntas en el orden de los numeritos. Entonces podías enterarte, por ejemplo, la pregunta era ¿quién te gusta? Y entonces iba rolando el chismógrafo y no ponían necesariamente el nombre del autor o de la autora, pero pues si veías tu nombre en ese chismógrafo es que le gustabas a alguien. Y entonces se abría el misterio y era una cosa muy interesante y muy bonita. Estaba todo muy críptico, ¿no? O sea, Era nos muy gustaba críptico, el misterio. Era tal cual generar chisme en un salón. Sí, Porque aparte era, estábamos... ¿quién te cae gordo? Pues voy a poner el nombre de tal. O, ¿a quién crees que le apestan las patas? Y entonces vamos a ponerlo. Y era anónimo, pero era para generar chisme. Y era, yo creo que los chismógrafos generaron más guerras que cualquier otra cosa en aquella época. Y Qué más, romances. Sí, ¿Y sabes cuál es hoy el un origen del chismógrafo sería bullying. ¿Sabes ¿Cómo? cuál es el origen del chismógrafo? ¿Cuál? Marcel Proust, con 13 años, contestó una suerte de preguntas, 31 preguntas, y eran, por ejemplo, tu principal virtud, tu principal característica, si no fueras tú, ¿quién serías? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuáles son tus autores literarios consentidos? ¿Tu pintor favorito? Y así, pues era una suerte de preguntas que iban desvelando intereses no comunes y pues así se iba conociendo más a la persona en cuestión. Ok, Era entonces... Marcel Proust, el origen de los chismógrafos, no puedo Pero creer. fíjense lo interesante, Marcel Proust haciendo luego los chismógrafos y para que nos entiendan estas generaciones, BuzzFeed. BuzzFeed. Ajá. Un test de BuzzFeed. Así contesta estas preguntas para ver qué casa de Hogwarts eres. Es más o menos por ahí, lo haces público. Y ese tipo de tests creo que es más o menos el equivalente. Qué dato tan bonito. Me gustó mucho esto de que Marcel Estuvo Proust. increíble, muchas gracias. Oye, Alfonso, ¿tú qué coleccionas? Veo que libros. Aquí veo que libros, pero eso no sé si es No, bueno, porque tengo sales de trabajo, biblioteca. pero ¿qué otras cosas? Tengo una biblioteca linda, pero mira, yo antes decía, y era muy fácil, que yo coleccionaba emociones. Era una respuesta estúpida para una pregunta que me parecía muy compleja de decir. Y me parece que quizá es cierto, volviendo al origen de los agravios que he recibido esta noche, ya me dijeron viejo, y lo digo no porque me dieron cierta retrospectiva y creo que
hoy sí puedo decir colecciono fotolibros. El fotolibro es un libro que básicamente no cuenta con un texto y cuenta con imágenes. Este es mi más reciente adquisición. Es el lápiz de la naturaleza de Ivonne Venegas, una Ay, qué artista a bonito. quien además quiero muchísimo. Y bueno, esta RM acaba de editar este fotolibro, pero tengo una colección de fotolibros muy notable, que ojalá algún día podamos hacer algo para que se los muestre, porque hay cosas lindas. También he apoyado desde hace algunas, no sé, quizá una década, a jóvenes artistas, sobre todo mexicanas y mexicanos y mexicanes, pero algunos latinoamericanos, pero sobre todo arte emergentísimo. Mm. Y me parece que eh, sigo coleccionando también emociones y visiones y coleccionando de pronto referentes simbólicos de otras realidades que no necesariamente son las mías, pero que me permiten comprometerme de manera no solamente de distancia, sino comprometerme de pensamiento, de palabra y de acción con realidades que me siguen moviendo y trastocando. Con, de pronto, a lo mejor no conozco a personas en una realidad hoy distópica como lo es la virtualidad, pero como me comprometo a ser mucho más consecuente con qué tienen y qué no tienen, qué sienten y cómo sienten, y cómo han sido violentadas, violentados, violentades, y cómo me responsabilizo discursivamente. Y también me parece que es una colección porque la colección también resulta aditiva y me permite pues ser mucho más, quizá eso, consciente con lo que ya no debo de decir, con lo que ya no debo de sentir, con lo que ya no debo de pensar y quizá ser mucho más comprometido con la realidad del siglo XXI que me está tocando vivir. Oye, y Yo quiero, perdón, no, yo quiero. esa colección, perdón, es que me surgió esta duda que está directita. Esa colección, ¿cómo la ordenas? Eh, Me parece que es a partir de oportunidades, es decir, primero sí hago un registro, Ajá, o sea, aunque sea virtual, lo hago un ajá. registro, ya sea tecleando, y la voy archivando, y ese archivo va en función de lo que tengo. Además buena memoria ahora, no sé después, pero hoy la tengo, y voy buscando esos referentes y cruzo informaciones dependiendo para lo que vaya a ocupar. ¿Cuál es esa oportunidad de esa coordenada en este momento? Entonces, es hablar de feminicidios, entonces mis referentes van en función de libros, imágenes, música, no sé, gastronomía, y se van buscando esos referentes porque hoy nos compromete de una forma mucho más grande, y orgánica, por llamarlo así, holísticamente, Y, que debe de provocarnos multifactorialmente cada uno de estos escenarios. Entonces van cambiando las prioridades y van moviéndose a una realidad distinta. Entiendo que a veces sí es de oportunidad de conmemoración. Si estamos en marzo, pues estamos ajá. hablando de feminismos, y si estamos en junio, estamos hablando de las comunidades LGBTIQA+, y si estamos hablando, no sé, diciembre es VIH, SIDA y todos estos referentes. Y a veces sí funciona, porque soy historiador, a partir de la necrofilia de la efeméride. Sería interesantísimo ver ese Excel, ¿me explico? Es que, por como lo platicas, y ya ves que los coleccionistas es como, a ver, tengo mi Excel de... este Excel me lo traté de imaginar, sería una cosa bellísima. A veces ¿Tú qué coleccionas, Mikam? bueno, perdón, sí. Cuéntanos, ¿qué coleccionas? Yo soy pésimo coleccionista en el sentido de que
voy por sprees. Son impulsos. He tenido etapa de numismática y entonces me he puesto a coleccionar monedas y tuve una colección bastante bonita de monedas hasta que me aburrió, pero también después empecé a coleccionar discos en vinil y empecé con mis vinilos y de repente por tipos de vinilo y dije, vinilo de música folk. Y música folk de los 60s y 70s nada más, y luego dije no, porque aparte música clásica, y luego empecé a coleccionar soundtracks y después me aburrieron los vinilos. Soy muy así, soy ese tipo ¿Y hoy? de coleccionista errante. ¿Perdón? ¿Hoy? Híjole, ahorita creo que mi colección y lo que sigo juntando son libros infantiles. Me encantan los libros infantiles, particularmente cuando son silent books. Ahorita por eso resonó mucho conmigo lo de tus libros de fotografías, porque a mí los libros ilustrados o los libros que cuentan una historia a partir de puras ilustraciones es algo que a la fecha sigo buscando y sigo cazando. Claro, me he vuelto un poquito más selecto, porque empecé juntando todos, que es una colección bellísima, la del Fondo de Cultura Económica, pero después uno empieza a buscar aquellas joyas, aquellas cosas más ocultas. Tengo por ahí un libro de cuentos de Chesterton, por ejemplo, ilustrado. ¿Sabes? Si tengo mis joyitas así, pero sí, yo diría que es ahorita lo que estoy coleccionando y que es una colección que sí ya lleva ratito. ¿Y tú, ¿Y tú, Gabriela? Yo colecciono, o sea, las piezas de arte que tengo son regalos de artistas, regalos de gente que quiero o regalos de personas con las que he trabajado, curadurías, con quienes he coincidido en proyectos artísticos. Entonces, mis paredes tienen eso. Son todos, son obras, son piezas, pero de muchas técnicas diferentes. O sea, no hay una cosa específica de la técnica que me haga guardarlas, más bien es mi relación con las personas que las hicieron o que me las regalaron. Porque a lo mejor algunas no conocía yo al artista, pero me la dio mi papá o me la dio así, ¿no? Em, Colecciono eso y recientemente me di cuenta que lo que yo colecciono, o sea, porque como es parte del trabajo, sí, pero colecciono imágenes de todas las exposiciones a las que voy, a las que registramos, audios, fotos, textos. Entonces es una suerte de colección de memorias de cómo voy experimentando el pulso del mundo del arte a través de lo que hacemos en el trabajo. Y además me di cuenta el año pasado que estuve curando una exposición que iba mucho sobre la memoria, que también colecciono maneras de recordar. O sea, colecciono este texto, esta cosa que escribí porque está relacionado con esta época en este momento, en esta sensación, en esta atmósfera de la vida. O sea, colecciono eso, y bueno, y plumones y cosas porque soy la niña de los plumones. Me parece que lo fundamental de Me ese costó archivo... mucho trabajo deshacerme de plumones. ¿Mande? No, pero me parece que ese archivo hay que sistematizarlo, porque ahora lo recordamos muy claramente, pero cuando van pasando décadas, de pronto esos referentes empiezan a perderse o a confundirse. Y un archivo que no se Sí. investigue y que no se tenga una clara idea de conservación va a ser un problema para el futuro o bien una pérdida de esa memoria, porque si no lo voy a entender, lo puedo fácilmente, Ay, creo que porque te otra perdimos. persona Creo lo que lo va a perdimos dar, tantito. ir a ser un residuo sólido y desaparecer. Ay, se nos fue tantito Alfonso en lo más bonito que estaba diciendo. Le Sí, digo estaba que lo increíble tenemos y que se nos empezó a sistematizar, ir. Ajá. que sistematizar y que si no lo tenemos muy claro, se puede volver un problema para el futuro y después volverse, si no estamos ya, un residuo sólido y entonces perderse la memoria, que sería gravísimo. Por eso hay que ser muy responsables con lo que Ujú. tenemos y cómo lo ordenamos y a quién se lo vamos a legar.
Alfonso, en ese sentido, y por lo que platicabas hace rato, por ejemplo, de lo bello útil, de cómo podemos encontrar todas estas líneas de significado a partir de un objeto en el tiempo. Y ahora que, y hace rato digo, lo dijimos entre broma y no, la parte de, bueno, ser anticuario de NFTs, pero veo, por ejemplo, a ver, cuando estábamos platicando de qué colecciono, yo, por ejemplo, hago listas de YouTube y de Spotify. Que en estos tiempos donde, digo, ya no es tanto voy a ya no te voy a grabar un CD o te voy a quemar un disco, te voy a pasar una lista de Spotify. O te voy a pasar esta lista de YouTube que cuenta una historia. Curé esta lista pensando en ti. O, por ejemplo, yo tengo una lista de YouTube de canciones dedicadas a mujeres cuyo nombre empieza con J. ¿Por qué? Porque descubrí que era una categoría interesante entre los compositores. Yo dije porque Hey Jude era algo importante. Sí, ¿no? Sí, no. De hecho está Hey Jude, pero está Justo pensé en Josie, Hey Jude, ajá. pero está Julia, o sea, hay una gran, y ahorita van a empezar a pensar en un montón de canciones a chicas que empieza con J. Es un fenómeno raro que encontré. Pero bueno, por poner ese ejemplo de que todo el tiempo en la virtualidad estamos curando cosas, estamos curando contenidos, estamos juntando esos significados, pero no son objetos. Son listas. Antes teníamos el CD pero también quemado. son cuestiones, son píxeles, son audios, son desde las distopías. Hoy también estamos ya reconfigurando qué es una colección sin objetos, como que es un museo sin obra, como que es una relación a distancia y de pronto comprometernos hasta físicamente sin conocernos y tener cybersex. Pues eso ya nos da otro elemento y hoy estamos en esa realidad. Entonces, efectivamente, va a ser todo un tema cómo conservarlo, porque hoy lo estamos experimentando. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado cuando cambiamos de un dispositivo a otro, sobre todo cuando cambiaban radicalmente y que ya perdí mi archivo o que ya no se actualizó y ya o ha perdido en nitidez la fotografía que resultaba muy nítida en mi celular anterior y hoy pues ya la veo Imagina complicado. Una película que solo salió en Laserdisc. Sí. Sí. ¿Quién la va a volver a ver? Es una cosa rara, ¿no? Bueno, porque ahora son formatos tendremos pues que rescatar ese artefacto para que me permita reproducirla y seguramente ya habrá algún sistema de traducción para que se haga 4K y ya sea reproducible bajo otros lineamientos. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de que la distopía y desde la virtualidad estamos coleccionando muchas más cuestiones que simplemente archivos. Estamos coleccionando sensaciones, referentes, simbólicos que están anclados a un byte, están anclados a un píxel. La colección es más una actividad que la serie de objetos, ¿no? Que juntas. Sí. Y ese acto es extraño pensarlo desde ese punto y lo que dice de nosotros hoy y para dónde vamos, porque... Y pues lo que creo es que los anticuarios del futuro tendrán que tener muchas más herramientas o herramientas más complejas para entender esto que decíamos al principio, ¿no? De que los objetos significan por el símbolo, pues, por lo que nosotros le damos a eso. Entonces, el símbolo, el propósito que tenemos al hacer las listas, al curar todas estas cosas que estabas diciendo, Mikam, tendrán que encontrar los anticuarios y los arqueólogos del futuro modos de saber cómo estaba sucediendo esto. Entonces, ¿y hay esfuerzos? Yo creo que sí, porque hay esta página que se llama archive.org. Que rastrea páginas de internet y guarda cosas que ya no existen en la web, que ya se perdieron, o por ejemplo... The Internet Archive. De Internet, ajá.
No, Está y que súper también nos interesante. permiten, como este movimiento de noticias que voluntariamente fueron borradas para tratar de evadir una parte nodal de la historia, archivos que Mm. políticamente han sido borrados y que no sabíamos que fueron borrados, quizá alguna foto de nosotros, quizá una noticia de un periódico, porque resultaba convulsa para un actor determinado. Entonces, me parece que no nada más es para que el futuro tenga estos referentes, tenemos que ser muy responsables de declarar desde nuestras propias pasiones, pulsiones, negaciones, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, es también una responsabilidad propia el hecho de dar claves interpretativas para el presente, para nuestros presentes, también para nuestros futuros. Esta idea del anticuario cyberpunk me encantó, ¿eh? Este, creo que nos da... me empecé a generar esta imagen de un anticuario cyberpunk, juntando cosas y en qué formatos y cómo está súper interesante. Eso está chido. Seguramente existirá. No creo que tarde en aparecer alguno. Seguro. Seguro sí. Oigan, pero estamos ya sobre la hora. Y Ya, se nos pasó, ay, bueno, sí, ya se me estamos pasó sobre como la hora. agua. Pero creo que es momento de ir, pues más o menos cerrando. Alfonso, normalmente cerramos como con 3 puntos para hablar del tema. En este caso, híjole, es que hemos hablado de tantas cosas, pero ¿cuáles serían estos 3 puntos para pensar al anticuario o la labor anticuaria? O no sé, ¿cómo lo pondríamos? Pues me parece que uno es que no solamente son ellos como otredad o ellas, sino que todos tenemos un papel dentro de un engranaje de elementos simbólicos, donde no son esos objetos que se conservaron en un museo porque eran referentes civilizatorios, sino que hoy nuestras civilizaciones son mucho más amplias y que no tienen que ver nada más con valores políticos o religiosos, sino que hablan de nuestras culturas, que debemos de ser conscientes que somos buscadores, buscadoras de belleza y que tenemos que comprometernos con que no basta tener, que hay que responsabilizarnos por sistematizar y por legar, porque de otro modo esa memoria es ahora, pero no va a ser una memoria que nos ayude a comprendernos en un ámbito social y que tenemos que ser conscientes de ese papel frente al objeto simbólico y al objeto real, que hoy desde nuestros mundos reales y distópicos tenemos muchísimo más compromiso para que esos referentes sean muy claros, porque es muy fácil de pronto perdernos en estas sensibilidades, en decir, híjole, ¿cómo era? Y lo digo en lo más personal, ¿no? Cuando falleció mi padre hace 10 años, y de pronto pero pensemos cuando no hay una ausencia que duela, y cómo era el color de su voz. A lo mejor hay una Mm. grabación, pero está el tamiz de la máquina que lo repite y se vuelve, ¿cómo era ese olor? Yo enviudé hace poco, ¿no? Y de pronto ¿y cómo era esa mirada que no está en la fotografía? Entonces, eso que pareciera que es muy claro, de pronto nos confronta con que es muy fácil perder esos valores simbólicos que tanto nos conformaron y que parecieran tan cotidianos, pero de pronto, ¿cómo era ese sabor de esa, no sé, tortilla española que hacía mi abuela?
Y yo llevo 10 años siendo vegano, mi abuela falleció el año pasado, pero yo no volví a probar esa tortilla española y no la voy a volver a probar porque soy vegano. Pero ¿a qué sabía? ¿Cómo diferenciar entre una tortilla española de alguien más a la de mi abuela? Entonces, se vuelve mucho más fuerte el hecho de rescatar nuestras nostalgias. Es más fácil coleccionar lo tangible, lo que tenemos, nuestras historias, incluso como el último libro, ¿no? Esta de Cathy Hessel, ¿no? La historia del arte sin mujeres. A partir de los vacíos. Es más importante el silencio, es más importante el blanco del papel sin la escritura, es más importante el hueco de una escultura. Lo que no está, pero está. Lo que no existe, porque existe. Y en la medida que nos comprometamos con ello, vamos a empezar a llenar estos huecos simbólicos y hasta entendernos más como individuos o como sociedad. Ay, Alfonso, qué bonito. Qué bonito de verdad. Creo que cualquier otro punto ya sale sobrando. Sí. Qué No, qué chulada, bonito. muchísimas gracias. Sí, Sí. muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Ha sido de lo más bonito que nos han dicho los invitados aquí. Gracias. Sí. No, yo muy honrado por Y estar en este podcast y pues ya este me lo saltaré porque no me revisito tanto, pero qué padre seguirlos y seguirnos y espero poder coincidir con otros temas en otros momentos. Mi profunda admiración a su trabajo, el compromiso para que esas voces que ustedes han logrado posicionarse en un mundo donde hay muchas cosas, crear una identidad que me parece necesarísima, aplaudir su trabajo, reconocerlo y de verdad muy agradecido por estar aquí. Ay, Alfonso, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tus palabras. Y yo creo que cerremos ya, demos las redes, ¿no, Mikam? sí, sí, muchísimas gracias también, Alfonso. Y yo, antes de dar las redes, nada más quiero hacer un shout out a Libreta Negra MX y a Omar, porque estuve pensando mucho en ellos durante este podcast también. Me encantó que no habláramos de patrimonio al hablar de esto y habláramos de legados. y creo que también digo, para todos esos temas que ha sido algo bien interesante, bien bonito, sí, nada más tuve muy presente la vez que pudimos platicar con ellos y Hay que también invitarlos, porque fuimos nosotros a su podcast y ellos no han venido aquí. ellos no han Ah. venido, sí es cierto. Y que bueno, ahora sí que divulgadores de temas de arqueología que vemos que se une mucho justo esta labor de interpretación y de recuperación de significados, ¿no? Muchísimas gracias por eso, Alfonso. Y bueno, las redes ahora sí, @Don Camisa o Don Camisa_edu para cosas ñoñas y educativas y de Lego y lo que sea. Las redes tuyas, Alfonso, y las del Sumaya, y donde quieras que te siga la gente. Pues a ver, las del Sumaya, @el Museo Sumaya en todos lados, las de Sonamaco, @Sonamaco, en Instagram también tenemos la parte de Salón, entonces Sonamaco Salón, La Domadora, que también es una revista de crónica de arte, revista La Domadora, y las mías _, Miranda M de Márquez al final para Twitter, y para las demás Alfonso Miranda M me parece, pero está fácil, me buscan y siempre contesto, soy activo en redes, así es que espero seguir entramando nuevas relaciones con todas, con todes, la verdad es que yo feliz. Ay, muy bien. Pues bueno, y ya saben, yo y el equipo de Museos estamos en @demuseos en Instagram y en Facebook, @demuseos MX en Twitter, en YouTube y y @demuseos en TikTok. Y la página web es que ya no sé, ya necesito ponerme un papel para decir las redes porque cada vez hay más redes. Y la página web que ahí está es el contenedor de todo, es demuseos.mx. Listo, pues muchas gracias y pues nos vemos la próxima.
Chao. Esto fue De Museos, un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. Hasta la próxima.